Inflación. ¿Por qué reducirla más no será tan fácil? Los avances en la lucha contra la inflación ha sido recibido por el mercado con un gran optimismo. Después de un año bastante duro para los inversores, un nuevo optimismo ha llegado para generar alzas. Por supuesto que esta ola optimista se ha construido sobre una narrativa. ¿Cuál es la narrativa? Una narrativa especialmente optimista que no plantea un escenario bastante favorable en el contexto macroeconómico. Nos habla de una reducción de la inflación sin mayores daños ni complicaciones, lo que a su vez implica el pronto retorno de una condición monetaria mucho más suave. La fragilidad de esta narrativa no yace en el entusiasmo que evoca. Por supuesto que la narrativa produce compradores, sin embargo, el problema surge una vez que entramos en los detalles. Si vamos a los detalles, nos damos cuenta que la lucha contra la inflación nunca es fácil, y me temo que el reconocimiento de esta dura realidad no podrá llegar. Nos podrá llegar tarde o temprano a una dolorosa corrección. Antes de la caída, seguramente veremos una alza modesta de bajo volumen. Eso es normal porque las primeras alzas despiertan la codicia de los minoristas y todavía hay ballenas manipulando el mercado para poder vender a un mejor precio. Pero una narrativa basada en falsas expectativas no dura mucho tiempo. Son pasajeras por naturaleza, pueden durar semanas o meses. Sin embargo, tarde o temprano los hechos contradicen la narrativa de manera innegable. En ese momento el mercado dará un giro. Los mercados son muy propensos a exagerar. ¿Cómo funciona ese proceso? Bueno, el asunto va así. De pronto surge una narrativa, falsa o verdadera, creada por una nueva interpretación de la situación. Los primeros compradores compran sobre una serie de suposiciones. Estas suposiciones se convierten en una profecía autocumplida. La narrativa en sí es el motivo de las alzas. Pero el mercado interpreta las primeras alzas no como una profecía autocumplida, sino como una validación de los argumentos de la narrativa. O sea, el mercado concluye que los primeros compradores han debido estar en lo cierto desde el principio. Después de todo, su pronóstico se cumplieron. Las alzas funcionan como una prueba de veracidad. Esta validación fortalece la narrativa y debido a esto llegan más compradores, lo que crea un proceso de retroalimentación mutua. El miedo desaparece y se impone la codicia. En este proceso la masa se vuelve cada vez más irracional. En otras palabras, con el pasar del tiempo se produce una brecha cada vez más grande entre la realidad y la expectativa. Tarde o temprano resulta más evidente que el mercado se está equivocando como resultado directo de la exageración. Más tarde la masa, al darse cuenta de su error, entra en pánico. La codicia se convierte en miedo en cuestión de horas. Los precios caen en caída libre debido a las ventas masivas. Ahora bien, es cierto que hemos tenido muchos avances en la lucha contra la inflación. Muchas de las fallas en las cadenas de producción y distribución que experimentamos durante la pandemia se han solventado gradualmente. En ese sentido hemos mejorado bastante. Lo que se ve reflejado en el precio de algunos rubros. Por otro lado, el acceso de demanda ha mermado mucho gracias al aumento de los costos del crédito. Esto ha hecho que la inflación no siga aumentando. De hecho, ya ha comenzado a bajar. Y eso precisamente es lo que está reconociendo el mercado como positivo. Eso, por supuesto, no quiere decir que será fácil llegar al objetivo de 2% de la inflación interanual. Debemos recordar que lo conocido como inflación es, en realidad, un conjunto estadístico que agrupa a varios rubros. Entonces, una caída en los precios de un rubro puede afectar la estadística. Sin embargo, los otros rubros pueden no caer con la misma facilidad. El precio del petróleo, por ejemplo, sí ha caído levemente. De hecho, hoy está más bajo que antes de la guerra en Ucrania. Este avance es obviamente una victoria en la batalla contra la inflación, pero eso, por supuesto, no quiere decir que los precios del petróleo seguirán cayendo mucho más. Se trata de una victoria parcial. ¿Y los demás rubros? Ahora tenemos inflación en el sector de servicios debido a un aumento en los costos laborales en relación al sobrecalentamiento del mercado laboral estadounidense. Estas situaciones generan grandes presiones inflacionarias, y esto sin mencionar las inflaciones que genera la reapertura de China. En otras palabras, podemos celebrar los avances, pero aún es muy prematuro cantar victoria. La caída de los precios se puede volver más lenta y dura en la medida que nos acercamos al objetivo. O dicho de otro modo, no es lo mismo bajar de 10% a 6% que de 6% a 2%. Si la inflación se niega a seguir bajando debido a una demanda vinculada a las condiciones del mercado laboral, eso podría obligar a la Reserva Federal de los Estados Unidos a volverse más rígida en lo monetario. Esto significa que el mercado estaría exagerando su optimismo en torno a la batalla contra la inflación. En este caso, los optimistas están celebrando, en este momento, la reducción numérica de la inflación titular, anticipando un descenso lineal y progresivo. Y es bastante probable que el asunto no termine siendo de esa manera. ¿Acaso las expectativas del mercado son sensatas?
Ya tenemos muchos meses en esta rotación alterna entre el optimismo y el pesimismo. Las inversiones asocian la reducción de la inflación con un pronto giro en la política monetaria, lo que no es necesariamente falso, pero sin embargo, hay mucha exageración en la reacción. Una leve caída en el precio del petróleo produce una leve caída en los datos de inflación. Luego el mercado celebra el evento como bombos y platillos. En la exageración, se forman alzas asumiendo que ya estamos cerca del final. Falso. Estos avances son bienvenidos, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer.